Entonces, ya les conté que en el momento de Joaquín irse para la guerra, a finales de 1899, se fue con su hermano Roberto, con el general Laureano García Rojas. Se fueron muchos primos y entre esos primos estaba Ramón García Duque. Entonces es muy importante apoyarnos en un diario que fue escribiendo Ramón García Duque, narrando como sus experiencias en la guerra y a su vez narrando cómo fueron los ascensos que iba recibiendo, porque Joaquín, lo mismo que Roberto, se fueron para la guerra de soldados. No sé con qué grado regresó Roberto, Joaquín sí regresó de general. Entonces, durante la guerra, los ascensos eran por actos meritorios, o sea, no había que pasar tiempo, sino muy fácilmente iban ascendiendo en la guerra. Así figura en el diario de Ramón García Duque. Militar desde el 24 de diciembre de 1899 hasta principios del año 1903. Guerra de los 1000 días, campañas del centro y el norte de Antioquia, guerra en Panamá. Entonces, parece que más o menos el curso que siguió el recorrido de Ramón en la guerra tuvo que tener un recorrido parecido al de Joaquín, porque ya hablamos de que Joaquín regresó de Panamá y traía unos baúles que venían de Panamá. Entonces dice Ramón en su diario: guerra de los 1000 días, campaña del centro y el norte de Antioquia, guerra en Panamá. El 24 de diciembre de 1899 me incorporé en Marinilla como soldado raso en la compañía Cívicos. El 26 del mismo me dieron una comisión y la noche rondamos 23 casas campestres. El 30 del mismo mes seguimos para Medellín, la misma compañía toda. El 4 de enero me nombraron comandante de ronda de esta ciudad. El 5 de enero me propusieron como teniente de una compañía y por haber sido disuelta quedé como soldado. El 6 designaron soldados para toda la compañía. El 9 me nombraron comandante para otra ronda. El 15 del mismo mes se hizo cabo con forzosa aceptación el capitán L.P. Gómez. El 19 nos volvimos para Marinilla a organizar fuerzas. El 1 de febrero de 1900 fui con el coronel nuestro, R. Ramírez a La Ceja, de allí pasamos a La Unión y 8 jóvenes voluntarios se vinieron conmigo el 4. El 6 fue noche de alarma en Marinilla y fui enviado como espía. El 7 me hicieron sargento segundo. El 17 me nombraron para una comisión en Río Negro con 20 jóvenes. El 18 me nombraron sargento primero. Y veamos cómo esos ascensos que va teniendo él de entrar de soldado raso se van dando, pero muy rápido. El 18 me nombraron sargento primero. El 22 del mismo febrero fui nombrado alférez de la segunda compañía del batallón Cívicos. En este mismo día hicieron teniente al Rafael Giraldo D. El 10 de marzo fuimos a Río Negro a cobrar el comparto. El 28 salimos de Río Negro y por Marinilla llegamos a San Vicente. Y así él va narrando todos los aspectos de la guerra. Por el decreto de 17 de abril de 1900 fui ascendido a teniente de la primera compañía del batallón Cívicos. En esa misma fecha fue nombrado Ricardo Salazar, primero jefe de este cuerpo, y luego F. Gómez, segundo. Entonces narra el 7 de julio de 1900 cuando llega el general Laureano García Rojas, el hermano de Joaquín. Dice así: el 7 de julio de 1900 llegó a Medellín el general Laureano García Rojas, quien valerosamente condujo las tropas en las Lajas. Los brillos de la gloria obtenidos con honor da sus destellos a aquellos que de cualquier manera se rozan por el ser a que cubre. Por eso menciono con orgullo esta llegada del primo, porque él me ha distinguido con su cariño y porque ha procurado hacerme bien.
Toda la división Giraldo salió a su encuentro, yendo a su cabeza la banda del departamento. La admiración por este gallardo hijo de Antioquia acalló aún en su efervescencia las pasiones políticas, y por eso se veía que sin distinción de colores políticos se agolpaba la multitud cerca a la estación del Edén con ansia de ver al personaje que llegaba. Una vez a la distancia se izó la corneta, tocó atención, los tambores redoblaron y una vez dada la señal, la banda rompió con la marsellesa, es decir, la pieza a cuyos son marchan triunfantes los ejércitos franceses. Sigue más adelante. Una vez presente a Laureano, ahogaban las vivas, las notas musicales, y él con humildad que no le ha sido habitual se mostraba como indigno de tan justa recepción. Sigo mucho más adelante. La orden general de ese día no traía otra cosa que la bienvenida al general, que apareció en hojas sueltas. En una pieza honrosísima para el joven luchador, en que lo hacen aparecer como timbre de gloria para los antioqueños. El 8 aparecieron algunos cartelones que decían así: retreta para hoy a las 6:30 frente a la jefatura del departamento, que el general jefe y el gobernador dedican al gallardo y joven general Laureano García como saludo de bienvenida. Hay una parte que narra la campaña del norte de Antioquia y el combate de Sea. En ese combate de Sea terminan contando, por ejemplo, en Anorí nos ordenaron avanzar al trote, dizque porque Jaramillo se había encontrado con Ospina, lo que resulta ser falso. De la Centella seguimos a las 2 de septiembre, pasamos por las cruces de Anorí hasta que llegamos a la Vega de Latillo. Allí estaba la avanzada del enemigo. Después de un leve tiroteo, seguimos a paso de huracán hacia los arrabales de Sea. El grueso del ejército revolucionario estaba peleando con las fuerzas del general Ospina desde las 6 de la mañana. Por la parte norte de la población, favorecidos por la hondonada y las últimas tinieblas de la noche, se tomaron las primeras casuchitas de la población por el barrio del Sabroso. Seguimos como mucho más adelante. Ecos repentinos de fuegos lejanos que se asemejan algo así como al gemido o quejido de un viviente monstruo con dimensiones de nuestra república. Al día siguiente, 4 de septiembre, salieron algunas comisiones a recorrer el campo de batalla. Se encontraron 18 muertos y 11 heridos del enemigo y 5 muertos y 11 heridos de los nuestros. Se cree entre más de 40 muertos y heridos las bajas del enemigo. Pues por estar en una montaña fueron muchos los heridos que retiraron, según informes de prisioneros. Después de calentar el día, se vieron muchos gallinazos que frecuentaban las cañadas. Los prisioneros fueron más de 20 y se cree que el enemigo se dispersó por completo. El 5 de septiembre de 1900 permanecimos allí en las ruinas de Sea. El 6 nos vinimos a Latillo. En los últimos 5 días nos racionaron con media libra de carne y un cuarto de panela. El 6 pasamos con panela y valía 4 fuertes una libra de dulces. Después sigue una narración de él después de la guerra y haber pasado la noche en trincheras y disparando. Tiene la serenidad mental de ponerse como a escribir y hacer reflexiones sobre la guerra. Y entonces dice: hay impresiones que por inmensas que llegan a nuestro cerebro, no puede uno expresarlas en el momento de recibirlas, pero son tan duraderas que aunque el tiempo corra, ellas permanecen indelebles. Y más tarde las encuentran tan frescas y latentes que mediante el reposo y la calma puede uno expresarlas como las recibió en aquel momento. La tarde estaba serena, acababa de pasar un pequeño aguacero de esos que llaman lloviznas. El cielo está plomizo
y las montañas que nos circundan principian a cubrirse, como para guardar la noche de un tenue ropaje blanquecino. No soy otra cosa que el monótono ruido de los grillos, acompañado del continuo cruar de los renacuajos, el melancólico canto de algún pájaro sin nido en la espesura del bosque y el monótono e incansable rumor de los arroyos que irrigan este valle. Quiero en este momento, como hijo tierno y agradecido, estampar aquí los sentimientos que me invaden por mi madre, mi padre y mi querido hermanito, y que me acudieron después del combate de Sea. Así pensé yo, acaba este combate y el amante corazón de mi madre ya se lo habrá dicho allá en lo más recóndito de su seno, que hubo pelea, que amargos serán sus sentimientos y sufrimientos. Madre querida, ¿te figuras ver a tu hijo con una pierna rota, faltándole un brazo o en los últimos estertores de su agonía, traspasado el pecho por una bala enemiga? Qué amargo pensar, o con una sed devoradora que podría mitigar con tus lágrimas, o tal vez pensamiento horrible, exánime y muerto en algún tétrico seno y tenebroso, el pedazo querido de tus entrañas, un sudor frío bañará tu frente y todo tu cuerpo, y una convulsión repentina hará estremecer tus delicados miembros allá en altas horas de la noche, incorporada en el lecho, tal vez me llames, porque en tu desesperación te figuras que te respondo. En esta hora en que todo pensamiento es fúnebre, toda imagen es fantástica y todo temor se hace monstruo. Mi padre, ese notable corazón que en cada una de sus miradas muestra tanto amor para este hijo agradecido, que no ha hecho otra cosa que trabajar por la felicidad y el contento de sus dos únicos hijos, ¿cómo habrá suspirado por mis penas? ¿Cómo habrá lamentado mi ausencia? ¿Cuántas veces habrá inclinado su abatida frente y tal vez una lágrima de pena habrá rodado por sus mejillas? Él, que sabe de los azares de la guerra, pues que estuvo en la guerra de Cascajo, me habrá llamado en sus sueños creyéndome en desgracia. Y mi hermanito, que tanto nos queremos y que para lo futuro nos consideramos único y recíproco apoyo, ¿cuántas veces mi hermanito habrá interrumpido sus tareas para sentarse a meditar por mi suerte? Tal vez, cuando mis padres mueran, quedaré solo en el mundo, no veré otra sangre que la mía propia. El que con tanto gusto venía de su trabajo cuando llegaba, ¿cuántas veces ahora habrá deseado mi llegada? ¿Cuántas veces esos tres seres queridos se les habrá hecho inllenable el vacío que les ha dejado? Sé que han visto con horror el que yo me encuentre en combate, porque por el mismo amor que me profesan, jamás me han creído cobarde. La confianza que me han tenido mis jefes y los informes, tal vez falsos, que respecto a mi persona han recibido, les confirme su creencia. Pero gracias al Omnipotente, nada me ha sucedido. Algo he sufrido, pero estoy bien. ¿Quién me diera a suplir la electricidad para calmar tales sufrimientos y gritarles desde estas montañas? Estoy bien, queridos padres, que cesen vuestras penas. Entonces, toda esta narración eran las noticias que llegaban de la guerra, de los primos que se enfermaban, de los primos que morían. Y entonces la familia en el pueblo de Antioquia, en Santa Bárbara o en Fredonia, pues ese era el día a día, porque todos los días llegaban noticias de que el hijo de tal señora murió, porque esa es la guerra, y eso fue lo que les tocó vivir. De allí siguieron hacia Panamá. Y después entonces viene como la narración, de tal forma que estuvo campaña de la costa Panamá. El 31 de enero de 1902 salimos de Marinilla, llegamos a San Vicente, el 1 de febrero a Concepción, el 2 a Santo Domingo, allí permanecimos el 3, el 4 a San Roque, el 5 a Togrande, el 6 a Caracolí y el 7 a Puerto Berrío, y sigo como saltando eso, y ya están en Panamá. El 24 visité Las Bocas, o sea, el muelle de Panamá. Habían abordado el Chile y el de Clanché, bellos y notables barcos mercantes.
El 26 de febrero recibió orden el batallón de moverse a Gorgona. A las 3 de la tarde partimos en tren y a las 4 llegamos a esa simpática población, esta casi toda habitada por franceses. Y siguen narrando su situación en la guerra ya en Panamá. Y pues quería como traerles estas noticias de la guerra del Panamá, porque lo mismo que vivía Ramón, las impresiones de la guerra, pues eran las mismas impresiones que vivía Joaquín cuando estaba en la guerra y ya llegó a la casa. Ahí, cuando Joaquín llega a la casa, él encuentra que de sus 4 hijos, 2 habían muerto, Octavio y Ovidio. Cuenta Carmen Emilia, los que murieron allí mismo, estando mi papá en la guerra, habían 2 hermanitos que se llamaban Octavio y Ovidio, y cuando mi papá llegó una vez en la guerra, preguntó por los niños, mi mamá le dijo, pero no le dije, no le escribí que se habían muerto. Entonces allí se acabó el saludo porque mi papá tenía esa costumbre, cuando tenía una pena, se tiraba boca abajo en una cama a llorar. Y entonces no lo volvimos a ver todo el día, se estuvo allá llorando sus muchachitos. Ya cuando se terminó la guerra, él fue alcalde allá en Santa Bárbara, también él con Laureano tenían un almacén en la plaza. A mi papá lo nombraron tal vez alcalde en Fredonia y nos fuimos para allá. Después al tiempo lo nombraron juez también en Fredonia y duramos un tiempo allá, vivimos años allá, entré a la escuela de Fredonia.